súper chévere. Está súper chévere. Alejandro Marín, periodista, locutor, DJ, un tipo conocedor de todo este tema. Banksy, ¿qué es esto? Es un fenómeno del arte callejero, el más importante de todos los tiempos, pienso yo. No creo que haya un artista tan importante para la cultura contemporánea desde Salvador Dalí, pensaría yo, en términos de su influencia, de su impacto y también un poco de sus parecidos, ¿no? Entonces, pero más allá de ser un artista tan disruptivo, así sea un poco exagerado, creo que es un fenómeno. Alejandro, ¿qué vamos a esperar de este conversatorio? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a vivir ahí con estos artistas colombianos que se van a convertir de pronto en una cultura Banksy? ¿Puede ser? ¿Como una cultura hip hop? Yo creo que ya lo son. Yo creo que estos son artistas que ya llevan mucho tiempo dedicados al arte callejero, a embellecer o vandalizar según sea la mirada de quien esté observando estas obras. Las paredes de Bogotá y del país han estado en diferentes lugares del mundo, así que va a ser muy interesante conversar con ellos alrededor de primero qué los motivó, qué tan importante es la resistencia como propósito del arte que están llevando a cabo desde que comenzaron y cómo ese arte también ha influenciado muchas de las cosas que Banksy ha hecho a lo largo de 15 o 20 años de carrera. Vamos a hablar de la influencia de Banksy en la música, del origen del graffiti, del impacto que tuvo en el hip hop, de la manera como el jazz influenció al graffiti e incluso lo ayudó a nacer. Va a ser un conversatorio muy interesante y pues muy consecuente con lo que próximamente vamos a ver en Bogotá a partir de esta curaduría privada no autorizada de este artista británico. Alejandro, ¿cómo ves tú como ser humano, como periodista y como conocedor de este arte, una ciudad como Bogotá en todo su aspecto grafitado? A mí siempre me ha gustado el arte callejero de Bogotá, siempre he sido muy fanático de la manera como la gente joven y los artistas en general se apropian de los muros y de las paredes para manifestar diferentes cosas. Me gusta también que, si bien ha habido unos contenidos muy críticos de lo que ha pasado en nuestro país, de la violencia, de tantos problemas que hemos tenido en este país alrededor de la guerra, que haya manifestaciones de vida, de belleza, de destreza a través de la caligrafía, si se le puede llamar así, a la manera como ellos controlan sus latas para poder pintar ciertos letreros. Es decir, que si bien la resistencia ha sido siempre o casi siempre el propósito de algunos de sus más importantes representantes, no se someta a solamente el mensaje político, sino que nos permita ver un mosaico de belleza a través de manifestaciones que están conectadas al hip hop, a la belleza de las mujeres, a la belleza de la fauna, de la flora, a incluso imágenes poderosísimas de gente de la calle, como pasa en los edificios grandes que están ahí en la 26, ¿no? Correcto. Entonces, creo que eso es lo que siempre me ha gustado de Bogotá en términos de graffiti. Sí, por supuesto, y se ha vuelto además un tema turístico, ¿no? Viene mucho turista a ver la parte grafitada, incluso de la zona histórica en la que estamos en este momento. Sí, sin duda alguna, se ha vuelto parte de nuestra arquitectura. Muy bien, yo quiero invitarlos a que vean este conversatorio, que a continuación vamos a pasar por Canal 724, Cultura en Vivo, y vamos a conocer a Banksy, y vamos a invitar a la gente a que vengan a ver en el Teatro de Bellas Artes, ahora que se está inaugurando, del Teatro Colón, a que vean esta obra que va a estar más o menos en octubre, me tengo entendido, ¿no? Eso es correcto, no tengo la fecha exacta, pero busquen en tu boleta toda la información alrededor del tema y simplemente busquen Banksy en Bogotá y van a encontrar todas las coordenadas, pero no se vayan a perder esta obra porque yo creo que va a ser muy poco frecuente que la veamos en Bogotá, o por lo menos eso espero. Es la generosa invitación de Alejandro, lo cual agradezco mucho, Alejandro, y muchas gracias por compartir con nosotros. Esperen entonces a continuación, como abrebocas además al hip hop, que es este 2 y 3 de julio en Bogotá, el ¿no? Bolívar, sí, claro. Hay que ir a hip hop al parque. De manera que los invito a que vienen a continuación estos apartes de este conversatorio. Muchas gracias. Con tu aporte y nuestro trabajo,
35 nuevos colegios ya están financiados. Ya terminamos 14, tenemos otros 16 en construcción y hemos realizado más de 400 mejoras en 285 colegios del distrito. Esta es la Bogotá que estamos construyendo. Alcaldía Mayor de Bogotá. Yo no sé si ustedes tengan una idea clara de la primera vez que vieron un Banksy o en dónde vieron un Banksy. La popularidad de Banksy se ha ido acrecentando, se ha ido haciendo más grande con el tiempo, pero Banksy, al igual que muchos artistas callejeros, que muchos artistas de graffiti, prefieren mucho este tema del anonimato, del permanecer en las tinieblas, en la oscuridad, de manera que piensen un poquito en cuándo fue la primera vez que vieron un Banksy, dónde fue la primera vez que vieron un Banksy. Yo les cuento mi experiencia. Yo la primera vez que vi un Banksy sin saber qué era Banksy fue en la portada de un disco, que fue en el disco Think Tank de Blur. Este era el séptimo disco de esta banda muy importante dirigida por Damon Albarn, quien es también el líder de Gorillaz, que estuvieron hace poco acá y que, pues, como ustedes bien saben, tienen esta conexión tan poderosa con el arte pop. Y la razón por la que estoy acá es porque la conexión del arte con la música y puntualmente de Banksy es profundamente poderosa. Banksy es un artista que supuestamente, según se dice con mucha frecuencia, probablemente por el origen de sus primeras publicaciones, de sus primeros grafitis en la ciudad de Bristol. Bristol es una zona de Gran Bretaña donde se concentra una gran cantidad de población migrante jamaiquina. En Jamaica hubo una migración. En Inglaterra hubo una migración muy grande de jamaiquinos después de la Segunda Guerra Mundial, que acompañaron como el esfuerzo de la reconstrucción de Gran Bretaña después de esa guerra. Y de Bristol también se origina el trip hop, y el trip hop es esta línea musical que viene también muy acompañada de otro movimiento que es el hip hop en Nueva York. Y para muchos de nosotros el graffiti nace en Nueva York, pero fuentes periodísticas tienen un registro puntual de un primer graffiti en una pared dedicado a un músico en Filadelfia, en Pensilvania, en los Estados Unidos. Ese músico fue Charlie Parker, y Charlie Parker se estaba muriendo en las calles de Filadelfia cuando un hombre, un cuentero, un artista, trompetista, pintor, escritor, precursor también de un fenómeno muy importante de cuentería en Estados Unidos conocido como el spoken word, lo recoge de las calles y generosamente lo acompaña en los últimos días de su vida en 1955. Charlie Parker fue, junto a Louis Armstrong y a Miles Davis, una de las figuras más importantes del jazz en los Estados Unidos. Cuando Charlie se muere, Ted Jones, siendo este cuentero increíble, pensaría uno que saldría a contarle al mundo la historia de cómo este hombre se había muerto, pero en realidad iba a vivir para siempre, pero en vez de utilizar sus palabras y su voz, terminó escribiendo en las bancas de Filadelfia y en los pisos con una tiza las palabras "Bird lives". A Charlie Parker le decían Bird, el pájaro. Y escribió varias veces a lo largo como de 5 o 10 cuadras esa palabra, Bird, esa frase, "Bird lives". Y de repente la gente fue replicando eso en diferentes paredes y en diferentes lugares hasta cruzar los límites de Filadelfia e irse para Nueva York. Y en Nueva York empezaron a aparecer esos primeros letreros también a finales de 1955. Así comienza el graffiti, de la mano de la música, de la mano de un homenaje a un artista llamado Charlie Parker. Ya más adelante, por supuesto, y con el acompañamiento de los músicos provenientes de familias jamaiquinas en Nueva York, como DJ Kool Herc, como Afrika Bambaataa, como Grandmaster Flash, aparece el hip hop. Y el hip hop acompaña ya estas nuevas manifestaciones que empiezan a tomar este tono vandálico, porque se empiezan a tomar los vagones del metro de Nueva York. De manera que hay una conexión bien importante entre esa migración jamaiquina en Nueva York y en Gran Bretaña. Banksy es británico de Bristol, y ahí nacen figuras muy importantes
que acompañan el desarrollo y la evolución del hip hop hacia el trip hop en la década de los 90, como Massive Attack, como Portishead y figuras muy importantes que los acompañan a ellos también de Jamaica, como Horace Andy. La música y el graffiti entonces tienen una conexión bien importante, y esa es la razón por la cual yo estoy aquí acompañándoles y presentando a nuestros invitados de esta noche, porque si bien fueron las primeras cosas, el arte contemporáneo acompañado muchísimo por comisión en ocasiones, como Andy Warhol con la Velvet Underground, o como Salvador Dalí con Jackie Gleason, o como Keith Haring con David Bowie, o como Futura también con bandas como Uncle. El desarrollo de una tridimensionalidad en la música pop. Ya la música que oímos a partir de la contribución de artistas como Banksy, como Futura, como el mismo Dalí, dejaban de ser un disco para convertirse en un objeto tridimensional. Y pues creo que eso es muy bonito, y por eso también soy muy fan de lo que vamos a poder ver en esta exposición no autorizada, maravillosamente no autorizada, aquí en la ciudad de Bogotá. Ese era el cuento que les quería echar, porque me parece fascinante esta conexión que hay entre cultura pop, graffiti y música. Y ya, fuera de esa lora, quiero invitar ahora a Víctor Rodríguez, el director de arte. ¿No ha llegado todavía? ¿Cómo? Vamos con los grafiteros, listo, ¿no? Entonces vamos a arrancar con el plan de la noche de hoy, y es vamos a invitarlos de una a todos, o vamos uno por uno. Vamos a invitar entonces a nuestros invitados a que se acerquen a la tarima. Vamos a estar hoy conversando con Tavo Garabato. Vamos a estar hablando también con DJ Lu y con Hugo Boss. Por favor, démosles un aplauso a tres de los artistas de pop, grafiteros, artistas de calle más importantes que tiene Colombia. Sigan. Bueno, yo ya di mi lora con relación a todo el tema musical, pero seguramente volveremos a hablar de este tema. Caballeros, es un gusto tenerlos acá. Bienvenidos. De veras que muy chévere medio conocerlos, porque parte de la magia es el enigma que ustedes representan. Y voy a arrancar con Tavo, preguntándole un poco por varias cosas que tengo aquí en el plan, donde se habla del graffiti o del arte callejero, del street art, como un medio para la protesta y la resistencia para aquellos que no tienen voz. ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre fue ese el origen de su trabajo, de su arte? Hola. Ahí se oye perfecto. Pues realmente creo que realmente lo que estamos haciendo, como comencé, aparte de ser un juego, una inspiración de las calles de Bogotá, ¿no? En ese momento yo veía artes de luz, de Cómano, más stencil, y no conocía a Banksy, no conocía a Shepard Fairey, pero el stencil siempre fue como esa parte de propaganda, de poder mandar el mensaje. Y creo que esa fue la inspiración de poder como lanzarme a jugar sin saber que no era un juego, y que realmente el mensaje es el protagonista. Por eso creo que cuando vemos en las marchas, vemos en los conciertos, vemos en los artes de muchas bandas o músicos, es que el mensaje claramente es para todos, y porque pues para los nadies, como les enseñaron ahorita en estas elecciones, es para eso. Lu está con nosotros. ¿Hace cuánto estuvo en Gran Bretaña? Hace 8 días llegué. Ok. ¿Cómo le fue? Bien, delicioso, genial. Lo vi pintando a Francia, lo veo en su Instagram, pintó a Francia Márquez. Sí. ¿Cómo le fue? Genial. Obviamente el Reino Unido, pues un país espectacular, claramente muy organizado, con muchas cosas que carecemos acá. Sabemos cómo es obviamente este despelote, pero asimismo este despelote también es bastante agradable para nosotros los artistas de calle, porque acá podemos expresarnos tranquilamente
en cualquier lugar prácticamente, mientras que allá obviamente las leyes vuelven difícil la expresión en la calle. Por eso cuando uno pinta allá obviamente tiene que ser o invitado por alguien o en un lugar donde le han dado permiso el dueño. Obviamente las dinámicas son diferentes y eso hay que entenderlo, pero en ese sentido, repito, Bogotá es una ciudad que con todos sus problemas termina siendo nuestro campo de juego y nuestro espacio favorito para intervenir. El primer grafitero artístico que representó a Colombia en el Encuentro Internacional de Arte Callejero y Graffiti Meeting of Style en Alemania en 2016 está aquí a mi lado izquierdo, es Hugo Boss. Bienvenido, qué gusto tenerlo acá. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, hablemos un poquito de su experiencia puntualmente en Alemania. ¿Cómo le fue en esa ocasión? Bueno, fue una chimba porque era la primera vez con otro compañero que tenemos la oportunidad de viajar a ese país y precisamente nosotros enviamos portafolio y fuimos seleccionados para pintar en semejante festival, donde era la primera vez que Colombia iba en representación de nosotros dos, y tener al lado gente que es súper tesa en cuanto al manejo del aerosol, en cuanto al wall style, era, pues no sé, un privilegio. Y lo que dice DJ Lu, estoy totalmente de acuerdo, o sea, nosotros acá gozamos de una libertad muy tenaz al momento de podernos expresar, cosa que allá o tiene que ser un lugar donde todo el mundo pinta, o tiene que tener un permiso. Entonces yo decía, como esas comparaciones a uno se le vienen a la cabeza cuando uno está en ese tipo de escenarios. Y pues no, magnífico, o sea, me pareció una chimba y bacano porque ese escenario se siguió abriendo para mucha más gente. La naturaleza vandálica del graffiti parte de esta prohibición original. Cuando ustedes comenzaron, Tavo, ¿cuáles fueron las primeras instituciones o autoridades, empezando desde la casa, me imagino, que le dijeron, como le decían a uno de pelado, que le decían, ¿cómo es? La pared y la muralla son el papel de la canalla, le decían a uno para asustarlo, para que no pintara nada por ahí en la calle. ¿Quiénes fueron las primeras resistencias a las que usted se vio sometido como artista callejero? La verdad, yo comencé viejo, ¿no? Como que de pelado siempre no tuve ese valor, y por eso mi indicación era verlos a ellos, ni a ellos, no los conocía, era ver las calles y iba mucho a piso 3. El piso 3 era, creo que la cuna donde todos estábamos ahí, pero no nos conocíamos. Entonces la provisión mía era más mental y era más de oficina, porque era un chofer de mouse de un estudio de diseño fuera de Colombia. Y creo que eso, las redes sociales, el Flickr, siempre haber pintado y unos tragos de más me llevaron a la calle a hacer mi primer stencil, que quedó horrible, o sea, era una mancha. Pero creo que eso y la curiosidad, las ganas de seguir pensando qué pasaba, me empecé a encontrar con pues, estos obstáculos de los vecinos, de aquí no es. He tenido muy poquitos encuentros con la policía, ninguno de carácter muy pues, feo de recordar, pero sí como de, hey, llévate tus cosas y ya. Esas fueron las provisiones, creo que he tenido bastante suerte en eso, y el resto, como son ya muros que se trabajan con mucho detalle, sí he tenido que pedir permiso, que son de bastante tiempo. Bueno, en el tiempo que pues yo arranqué era un tema muy tenaz, porque antes había una represión muy fuerte por parte de la policía. De hecho, pues eso se suavizó con el hecho funesto de Diego Felipe Becerra. Claro. Entonces, obviamente que la primera autoridad más reacia en ese tiempo fue la policía. Claro. Y pues eso hacía que la práctica inclusive se tornara peligrosa, ¿no? Porque pues uno salía y no sabía qué iba a pasar. Obviamente también uno parchaba, armaba combos, pintaban eventos, pero sí, esa fue la primera institución. Obviamente también en la casa había mucha estigmatización. Como usted qué va a hacer, porque pinta en la calle, usted le pagan por eso, o sea, de qué va a vivir. Sí, o sea, entonces obviamente como que la primera institución, digamos en ese sentido, empieza con la familia, ¿no? Y con la poco credibilidad que había en ese tiempo hacia la práctica. Y pues sí, me encontré con esos dos personajes al momento de iniciar mi mundo. Lu. Bueno, yo creo que pintar en la calle es obviamente un acto transgresor. Yo creo que todos los que lo hacemos hemos sido personas que estamos en algún momento en contra de la institución. Tú has dicho, desde el principio hemos tenido que lidiar con la mamá diciéndole a uno que no pinte la pared, ya después tiene que ser el policía,
pero en últimas creo que los que estamos pintando en la calle, los que mantenemos viva la pintura en la calle, sabemos que es obviamente una actividad disruptora, es una actividad que va en contra de lo establecido, que va en contra de las leyes, y me gustaría pues citar a Banksy para que entendamos un poco de qué va esto de la ilegalidad de pintar en la calle, de lo que es permitido y lo que no es permitido, y de quienes hacen caso y no hacen caso. Él dice: los más grandes crímenes de la humanidad no son cometidos por gente que rompe las reglas, sino por quien las sigue. Son ellos quienes sueltan las bombas que destruyen poblaciones enteras. Sí, claro, total. Banksy con toda, ¿no? Súper transgresor y súper rebelde. ¿Cuál fue el primer Banksy que usted vio por ahí, Tavo? ¿Recuerda? ¿Tiene...? Sí. Vi una serigrafía en una exposición en Sao Paulo de arte urbano, y el primero de calle fue el ángel que está en la iglesia de Nápoles, que tiene, en vez de una aureola, tiene un revólver. Hoy en día tiene una caja acrílica encima. Lo vi como en el 2015, 14, y fue súper sorprendente, porque se nota mucho la acción rápida, pero el significado y el punto donde está, ¿no? lo que significa. Sí. ¿Usted, vos? Bueno, yo he visto varios. Uno que me llamó mucho la atención fue el que hizo en el muro de la Franja de Gaza, Claro. que me pareció un acto del puta, ¿El de los globitos o...? El de que está levantando, como si estuviera levantando a los que al otro lado, como si fuera un paisaje. Sí, claro. Uy, sí, O sea, eso es brutal. me pareció genial esa acción. Y otro que también me acuerdo mucho es uno que hizo con un teléfono, y lo partieron a la mitad como si tuviera un hacha. Sí. Y lo botó ahí en Londres, una chimba. Eso también me parece, o sea, el man en general tiene unas obras muy bacanas, ¿no? ¿Y Lu? Bueno, yo quisiera hablar del último que vi, que fue hace 8 días en Londres. Básicamente estaba sentado en un andén tomándome una cerveza, cuando de repente vi que el andén tenía como unas piezas metálicas todas extrañas. Entonces me asomé mejor y me di cuenta que era un mural de Banksy protegido por un plexiglas. Esto pues hay que llevarnos un poco a la pregunta de qué es lo válido para estar en la calle, qué es legal y qué es ilegal. Yo sí, obviamente respeto mucho a Banksy, es uno de mis referentes y todo, pero si yo fuera un artista de calle en Londres me daría mucha rabia que a mí me encanaran y que al Banksy le pusieran un plexiglas para cuidarlo. O sea, ¿quién es quién para ser el curador y decir esto es válido, esto no es válido, lo suyo me gusta, lo suyo no me gusta? A usted lo voy a meter un mes en la cárcel, pero en cambio a usted lo voy a proteger la obra con un plexiglas. Eso me parece que es lo más importante de la obra de Banksy en este momento, ¿no? Eso que esas preguntas que despierta sobre la legalidad de pintar en la calle, sobre cómo el capital, que tanto criticó un arte de contracorriente, hoy en día solo porque le conviene lo vuelve algo legal, lo vuelve válido y le pone el símbolo pesos encima. Y eso tiene también una connotación importante sobre la naturaleza de esta exposición, el hecho de que proviene de una colección privada pero no está autorizada por el MAN, y eso ya dice mucho también de el tipo de artista que es, pero al mismo tiempo lo deja uno como, ok, ¿cómo se protege la obra de un artista callejero cuando al intervenir espacios públicos termina de alguna manera entregándosela al público y a la sociedad que la está viendo? ¿Y en qué momento se convierte en una pieza de museo? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si en el caso de ustedes les sucediera eso, o si les ha sucedido en ocasiones anteriores? Buena pregunta, ¿sí o qué? Buena pregunta. Bueno, es que es totalmente, no sé, yo también lo entender, porque existen documentales y todo donde se roban muros completos de él, Claro. lo revenden, ¿Pero se lo roban o...? Lo roban. Es que también pasa que el momento en que el capitalismo, estas casas de subasta lo volvieron tan, no asequible, pero sí tan deseable, el muro de una casa, un local, pues aumenta mucho más su valor. Claro. A nosotros, no sé, creo que todos hemos trabajado entre la calle, las galerías, y muchos hemos hecho cosas comerciales, pero creo que nunca hemos, los que yo conozco, nunca hemos querido ser Banksy, pues no nos interesa. Queremos seguir dando un mensaje, y si nos pagan una cosa comercial, también va, pues vamos a seguir haciendo el mensaje. Lu. Yo creo que parte del juego Banksy es justamente
poner en evidencia cómo el capital puede en últimas quitarle un poco esa característica indómita y ese poder de crítica que tiene el arte inicialmente. Esto sucedió en las vanguardias a principios del siglo XX, donde nadie quería ver una obra impresionista porque era algo traído de los cabellos, nadie quería ver un cuadro abstracto, ¿sí? Y finalmente, el momento en el que el capital, la galería, decide que es bueno y le encuentra una salida comercial, allí todo se vuelve válido, ¿no? Entonces yo sí quiero hacer un llamado sobre, en últimas, a veces lo básicos que somos nosotros como seres humanos, que podemos tener las cosas enfrente y no nos damos cuenta, sino hasta que un medio nos lo muestra o hasta que le ponen un símbolo pesos encima. Eso puede ser buenísimo, pero si no nos lo venden, no nos damos cuenta, no le damos un valor. Entonces vean cómo estamos nosotros de mal como sociedad, que solo queremos las cosas que valen dinero. ¿Sí? Banksy nos ha demostrado dejando obras en la calle sin firmar. Él hizo una vaina muy hermosa que desnuda esa avaricia humana, ¿no? En una de sus intervenciones en Nueva York, él cogió y puso una persona, además de una minoría, un negro, X, a vender unas obras que él había hecho, pero unos stenciles bastante mal hechos en términos técnicos. Hizo varias copias y lo puso a vender a un negro en una feria de arte inferior en el Central Park, lo puso a vender obras de él. Tenía como 20 obras, vendió una, porque todo el mundo pensó que eran pues falsas, o sea, que hace un negro en una feria X vendiendo Banksys, o sea, obviamente no es verdad. Y el hombre en la noche sacó un comunicado por Instagram, bueno, tuve obras originales a la venta en el Central Park y nadie las compró, llenar a $20, y solo uno la compró. Entonces eso desnuda obviamente nuestra idiotez como seres humanos, que solamente damos valor a lo que tiene precio, mientras que no le damos valor al mensaje, a la crítica, a la disrupción, a la posibilidad de cambio, ¿no? Solo nos interesa y solo nos movemos cuando nos ponen precio. ¿Vos? Bueno, yo ahí tengo que opinar que, pues sí, obviamente el tema comercial es un tema que también permea y daña mucho las vertientes artísticas o los movimientos. Entonces, desde mi punto de vista, creo que estamos en un punto en la que se ha vuelto más una moda, ¿no? Como, ay, píntame aquí, píntame en la taza, píntame, ¿sí? O sea, entonces es apropiarse de un movimiento que definitivamente tiene una historia atrás de transgresión, de contraculturismo, y pasarlo a lo cute, ¿no? O sea, a solo darle el valor estético que pues, no debería solamente ser ese valor. Pero pues también me pongo de parte de la gente y digo como, parce, esa también está chimba nosotros pasar de este lenguaje que solamente fue un movimiento contracultural a ser un movimiento que también se quede en la posición de la gente y también de cierta manera se permee a lo que le gusta a la gente, o sea, porque nosotros a la final somos artistas y pues debemos la hipocresía, a nosotros nos sirve que nos paguen por una obra, ¿sí? Entonces es un juego más bien que yo pienso que, como dicen mis compañeros, no tienes que perder tu esencia, pero pues también tienes que vivir de eso. Entonces, pues. Una de las cosas que le ha pasado a Banksy con mucha frecuencia a partir de la connotación del vandalismo de su trabajo artístico, pues ha sido que le pintan la pared de blanco, ¿sí o no? Y sobre todo pues en Londres, donde empezó a operar pesadamente a mediados de la década de los 2000, ¿no? Que apareció Banksy, pinturita blanca y chao, ¿no? ¿Qué preferiría usted, Lu, como artista callejero? ¿Que le tapen la obra o que la cojan y la exhiban en un museo? Preferiría que la tapen, porque básicamente el que la está exhibiendo en un museo se está aprovechando de la libertad de la obra, mientras que el que la tapó está también ejerciendo su derecho a la calle y a la ciudad. O sea, estamos hablando de que en la calle es un espacio democrático donde todos podemos discutir, tapar. Incluso a mí cuando llega alguien y me tapa una obra, obviamente al verla tapada, uy, da una cosita, pero a la hora del té eso es parte de la vida misma. ¿Qué le ha tapado?
de pronto una X en un ojo, de pronto sí, de pronto un loco que pasó por ahí, de pronto alguien que quería pintar otra vaina, de pronto alguien que vendía licuadoras y le puso un cartel encima porque necesita comer. Entonces vuelvo a lo mismo, más allá de lo que llevó a esa persona a taparme, yo creo que lo que sucede en la calle está muy bien, porque la calle es un espacio de democracia y de discusión, y yo siempre abogaré porque las peleas se den en el muro y no en la realidad. A mí me encanta incluso cuando un muro es censurado, porque si un muro lo censuraron es porque está teniendo justamente efecto en esa persona que lo censuró. Cuando yo hago mis muros para reivindicar, digamos, los abusos estatales, los abusos policiales, y la policía los censura, me pongo feliz porque estoy seguro de que el dedo ha sido bien colocado en la llaga y el señalamiento ha tenido efecto, y por eso lo han censurado. Entonces definitivamente yo no tengo ningún problema con que el arte de la calle se tape, se renueve, se caiga el muro, me tapen, lo tape el otro, lo tape el de Millos, lo tape el de Santa Fe. Esa es la calle y tenemos que acostumbrarnos a eso. De últimas, esa es la vida misma, ¿no? Morir. Lo que nosotros estamos es muy mal acostumbrados a querer siempre preservar todo, ¿no? Entonces llevarlo al museo y que dure millones de siglos y ponerle un vidrio grande y que no lo toquen y que no le tiren pintura. Eso es una maña humana, porque estamos muy asustados de morir y de la transformación y del cambio. Cuando Michael Bloomberg cogió la alcaldía de Nueva York, dijo una cosa que me llamó mucho la atención, porque pues si bien es político y viejito, y esos manes siempre son como medio retrógrados a la hora de mirar arte contemporáneo, no esperaba yo que fuera tan retrógrado, por lo menos desde su perspectiva del arte como tal. El hombre decía que él no consideraba el street art, el arte callejero, como una forma de arte, que para él era vandalismo. Ahora que estábamos hablando un poco de la libertad con que se opera como artista callejero en Bogotá, quisiera preguntarles a los tres, ¿en qué momento una obra de ustedes es vandálica y en qué momento es una obra de arte? ¿En qué momento sienten ustedes que están, si tienen el permiso, por ejemplo, para poder pintar un mural, deja de ser vandálica la naturaleza de la obra, deja de ser arte? ¿Cómo lo ven? Tau. Pues creo que nunca hacemos las cosas pensando que va a ser una obra de arte. Lo hacemos porque es lo que nos gusta hacer, ¿no? Es nuestra forma de levantarnos todas las mañanas. Es algo que nos motiva. Si se convierte en una obra de arte, no depende de nosotros. Eso lo dirá el tiempo, lo dirá si perdura, si lo tapan. Decía Lux, si alguien lo tapa porque el mensaje le causó molestia, pues es una lucha que se da en el muro. Entonces puede ser vandálico o no tengo ni idea. Para mí vandalismo es más poderlo hacer cuando quiera, sin tener que pedir permiso. O sea, no me cabe en la cabeza que tenga que haber solo muros para ir a pintar, cuando pues el muro al lado de mi vecina lo puedo hacer, o el muro en, no sé, en una cabaña, en una población. Entonces, si es obra de arte, todavía no podría decir si eso no es. Bueno, en mi caso yo tengo como un tema ahí con el término vandalismo, ¿no? O sea, para mí lo que se hace en la calle no es vandalismo, para mí, cualquier acción. Para mí vandalismo es que se roben el presupuesto de la gente, para mí vandalismo es que no hayan hospitales suficientes para cubrir la salud de la gente, para mí vandalismo es que los derechos no se respeten, que ni siquiera se pueda salir a protestar en paz. Eso para mí es vandalismo. Pero lo que se hace como una manifestación sana en la calle, porque pues es que a nadie se le está afectando aparte de un muro, o sea, para mí eso no, ni siquiera, o sea, mira, y a la final la clasificación se la va a dar cualquier persona. O sea, tú puedes, para ti es arte, para el otro es un rayón, para el otro es un acto vandálico. Entonces a la final, pues a nosotros realmente como personajes que estamos inmersos en la calle no nos interesa como tal el calificativo, sino la acción como tal. O sea, ¿qué puedo lograr yo con esto? Tal vez, o simplemente la expresión que se siente en ese momento. Yo estoy totalmente de acuerdo con Hugo y quisiera poner otro ejemplo que devela esa estupidez humana. Muchas veces nos quejamos del vandalismo porque me rayaron la fachada, porque rayaron la estación de Transmilenio, porque pusieron unas letras, un mamarracho que no entiendo, un garabato. Pero justamente ese disgusto está en el no entendimiento de lo mismo y está en lo evidente que es esa acción.
pero esa acción en últimas no les está afectando la vida. Que Transmilenio esté rayado no está provocándoles un cáncer, que su puerta tenga un tag no está quitándoles minutos de vida. En cambio, el diésel que nosotros día a día estamos oliendo y nadie dice nada porque no lo vemos, el asbesto que tenemos en nuestro techo, del 80% de las casas de Bogotá, que es cancerígeno, y nadie dice nada porque no es evidente. Entonces yo sí creería que nosotros como humanos deberíamos pillarnos más en qué es lo que nos está haciendo daño, que por lo general nos lo están ofreciendo los poderosos, y como hemos callado y venimos a criticar la acción de un pobre pelado que puso una firma en una puerta, y a ese sí queremos que le caiga todo el peso de la ley. Creo que realmente estamos bastante desenfocados como sociedad. ¿Qué tan importante ha sido, según ustedes, para Banksy el anonimato de su presencia en las calles y en los muros del mundo para alcanzar este nivel de reconocimiento y de fama aparentemente no deseados? Yo creo que al principio todo artista de calle o grafitero, que eso también son categorías, digamos, me gusta decir ambas para no entrar en esa discusión, tiene que cuidarse de la ley. Sea aquí en Bogotá, que es bastante flexible, sea en Nueva York, o sea en Inglaterra, que lo pueden meter a la cárcel básicamente por pintar una firma. Entonces, definitivamente creo que Banksy, al empezar en los años 90, lo que hizo fue cuidarse de la ley, y él empezó además sin tener mucha idea de qué era lo que quería, como dice Tao, sin pensar en hacer una obra de arte o no, quería simplemente hacerse notar, y empezó a hacerlo poniendo su nombre en los trenes, como hacen los grafiteros. Después se dio cuenta que era poco práctico porque era muy malo haciendo letras, porque además se demoraba mucho tiempo. Entonces digamos que eso lo llevó a encontrar la técnica del stencil, que le permitía hacer mucho más rápido y mucho más fiel a lo que quería comunicar. Yo creería que hoy en día, con la fama que tiene Banksy, la idea del anonimato va mucho más allá de protegerse de la policía. Creo que hoy en día el compadre tiene el poder suficiente para pagar las multas que sean necesarias y para hacer los trabajos formalmente. Pero creo que hoy en día el hecho del anonimato va mucho más a poner en evidencia lo que ya hemos decidido, el tema que ya hemos tocado, que es ese afán del capital y de la institución de certificar algo, ¿sí?, que creen que es correcto, incluso cuando ese algo está basado en algo que ellos han criticado. O sea, esa persona que salió, digamos, de los de abajo, de los anónimos, criticando totalmente el sistema a todo nivel, y que hoy en día, digamos, se cuida no de la ley, sino se cuida de poner en evidencia que nosotros nos guiamos demasiado por lo aparente, que nos interesa ver más allá que la obra, el morbo de si el artista es blanco, negro, homosexual, cómo se viste el artista, qué tipo de música oye. O sea, cosas que en realidad no nos deberían interesar, sino que nos debería interesar es lo que nos quiere decir con su obra. Entonces creo que Banksy hoy en día hace esto más como un acto de mostrarle a la gente que no se deben guiar por lo aparente, que debemos mirar al interior de las cosas y no a lo superficial. Y además creo que es para él es supremamente cómodo, con la fama que él tiene hoy en día, supremamente cómodo poderse mover dentro del anonimato, para que no esté pues obviamente la gente poniendo el ojo encima de él, para que pueda hacer una vida normal. E incluso creo que es bastante interesante poder uno recibir críticas constructivas o negativas sin que la gente incluso sepa que uno es el implicado, ¿no? Porque ya sabemos cómo es la gente hipócrita, seguramente no le van a decir las cosas de frente. Es que hay una cosa que es el anonimato, creo que a todos pues, mucho nos ha gustado, estar acá es un poco raro también, y es que hoy en día con las redes hacen famoso a cualquiera, ¿sabes? Por hacer un baile, cualquier cosa. Y Banksy dice una cosa a mí me encanta, que es de un superpoder que la gente tiene, la invisibilidad, y no lo sabe aprovechar. No hay nada más bonito que... Tremenda frase, sí, esa frase es bien famosa de él. Pero antes de que devuelva el micrófono ahí, igual siempre hay especulaciones alrededor de la identidad del tipo, ¿no? Estábamos hablando ahorita, antes de subirnos aquí a conversar un rato, que muchos dicen que es uno de los duros de Massive Attack, ¿no? Que es Robert Del Naya, que le han hecho como el rastreo de cada lugar, de cada parada, de una gira que hicieron muy famosa, que creo que fue la gira de Paradise Circus, que además la portada del disco es un stencil poderosísimo, y que en cada lugar que visitó Massive Attack apareció un Banksy unos días después, ¿no? Sí, es que dicen que pues, Robert fue grafitero allá en Bristol, y pues en teoría es él, ¿no? Ese es como uno de los
y también porque algún DJ, no me acuerdo quién, creo que fue Carcoso, Goldie, que también pertenece como a esa camada de artistas británicos. Sí, que si no fuera por Robert, o sea, como que lo... Sí, claro, que lo conectó ahí como de manera medio inconsciente en una conversación, ¿no? ¿Cómo ha hecho ese man, para guardarse? No, pues ni idea, porque con este nivel de fama, digamos, que tiene y de dinero que tiene actualmente, yo creo que es bastante difícil lograrse mantener en el anonimato. Yo creería que hoy en día para él es bastante divertido lo que estamos diciendo, de que si será este, si será claro. este. O sea, creo que eso es el objetivo un poco del hombre, ¿no? Que haya ese tipo de mitos alrededor de él. Creería que hoy en día Banksy está alimentado de una cantidad de mitos, de mentiras, y esa es un poco la idea de Banksy. El mito que hay detrás del artista, ¿no? Mantenerse anónimo, complicadísimo. Yo en realidad creería que hoy en día el hombre tiene que manejar eso con contratos de confidencialidad, porque obviamente hoy en día es mucho dinero el que se mueve, no es fácil manejar, digamos, ese tipo de compromiso comercial, ¿sí? En sus obras, en las galerías. Entonces sí creería que hoy en día él maneja un colectivo, un grupo de personas, porque además las misiones que hace cada vez son más también complicadas, requieren más dinero, más logística, montar un hotel, montar un parque de diversiones, hacer una intervención en una culata en pleno centro de Londres, donde sabemos que se necesita cerrar la vía, y eso lo hace él porque es lo que hace, y lo acaba de decir Tavo. Él dice que la mejor manera de hacerse invisible es hacerse pasar por el poderoso, ¿sí? Entonces obviamente él dice que la manera en la que él hace sus murales es siempre disfrazándose de policía, o de el que maneja el tránsito, o de obrero de calle, ¿no? Y lo mismo cuando se metía a los museos a colgar sus obras, a hacer estas instalaciones dentro de los museos, pues también trataba de jugar un poco con esa idea de lo que la gente quiere ver. Si uno no se va a disfrazar de indigente, porque claramente la gente le tiene miedo a un indigente, porque de nuevo caemos en el estereotipo. Entonces se disfraza obviamente con corbata, con un bigote, ¿no? Como esa persona que conoce del arte y que definitivamente cuadra muy bien con el museo, y no vamos a sospechar. Si yo voy a hacer algo en la calle, pues me pongo el chaleco reflectivo y el gorro de obrero, porque cuadra muy bien con lo que hay en la calle. Entonces él dice justamente que la mejor manera de poder poner la bomba en el lugar correcto es disfrazarse y hacerse pasar por el ambiente, ¿no? Y es curioso eso, porque termina volviéndose también parte del arte él, ¿no? Un poco como en la escena esa del caso Thomas Crown, que se pone el bombín del sombrero del cuadro, ¿no? Que pinta, ¿no? Y eso era lo que te iba a mencionar, porque, o sea, Banksy hay muchos en el mundo artístico, o sea, por ejemplo, Daft Punk, o sea, son manes que siempre han tratado de mantenerse ocultos con sus máscaras. Entonces, pues, es un recurso que me parece muy interesante desde el arte. MF Doom, en el hip hop. Hay gente que hace cosas que llaman la atención, pero detesta la fama. ¿Sí me entiendes? Entonces el solo hecho de pasar por desapercibido es como pasa, a mí no me interesa la fama, me interesa lo que yo voy a producir y ya. O sea, entonces, digamos, desde mi punto de vista, desde mi experiencia como artista en este campo, pues yo sí he sido muy de mostrar la cara. O sea, tuve un tiempo en el que trataba como de ocultarme, como de guardarme, pero dije, no, ¿yo por qué tengo que esconderme? O sea, al final lo que yo estoy buscando es hacer las cosas de frente, y respetable por los que no les gusta mostrar la cara, porque pues también entiendo que nuestro amigo aquí. Pero si me entiendes, eso es lo que estábamos hablando inclusive en la mesa, que todos a la final somos diversos y todos a la final buscamos diferentes formas y diferentes caminos que nos llevan a diferentes puntos. Entonces también es válido mostrar la cara, también es irreverente no seguir unos cánones como si eres grafitero entonces tienes que taparte la cara. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, yo me voy por la vuelta más como, digamos, Jaime Garzón, el tipo que, o sea, cuando se escondió y siempre decía unos mensajes muy certeros, eso es algo muy valioso, tú decir, mire, este soy yo, esto es lo que yo pienso, y ojalá respéteme, ¿no? O sea, porque eso se trata, ¿sí me entiendes? Entonces, Pues yo aquí traigo otra frase de este genio, que no es solo genio de la pintura, sino genio de la ironía. Y Banksy dice, si quieres que todo el mundo te conozca, debes usar una máscara. Ok. Poderoso. Sí, y ha funcionado con el tiempo, ¿no? Le funcionó al comandante Marcos, le funcionó a Punk y le funcionó a Banksy. Eso iba, como que el subcomandante Marcos tenía estas frases que los pueblos zapatistas y los caracoles nos han enseñado, pues nos hemos interesado.
Y él siempre que daba una entrevista sacaba un espejo. Si quieres ver mi cara, te ponía el espejo de frente. Y su frase, una de sus frases era: nosotros los zapatistas, nosotros no enseñamos la cara para mostrar nuestros corazones. Y creo que eso es realmente lo que hace el anonimato en el graffiti, o en, no sé, el graffiti. Austin TV lo hizo, no importabas tú, no importaba tu cara. Siempre ha pasado y creo que eso es demasiado valioso. Creo que es el primer artista fuera de los Daft Punk nominado a un premio. Estaba nominado ellos estuvieron nominados a un Grammy, se ganaron un Grammy, pero creo que Banksy es el único artista en el cine que ha estado nominado al Oscar que nadie sabe quién es, ¿no? Con ese documental que fue Exit Through the Gift Shop de 2010, que es una pieza maravillosa sobre todo el tema del mundo del arte en la calle, del mundo del graffiti, del stencil, del performance también, porque fue extendiendo toda esa línea política de su manifestación artística hasta llegar a Disneylandia y poner un inflable de un prisionero de la bahía Guantánamo en uno de los parques de atracción más concurridos del parque, donde cantan It's a small world after all, y es como, ¿cómo hizo ese tipo? Pero va extendiéndose hacia otras formas de manifestaciones artísticas, va hacia otros lugares. Ustedes en estos momentos, ¿en dónde están en sus carreras? ¿Cómo están expandiéndose más allá de lo que ya saben hacer muy bien? ¿Qué los inquieta, qué los intriga y en qué están trabajando, caballeros? Bueno, Yo en este momento llevo bastante tiempo tratando de subyugar lo comercial al mensaje, a lo político, es decir, tratar de mantener mi criterio político y mi mensaje coyuntural, crítico, tratando de vivir de ello. O sea, no voy a ceder en el intento de generar un planteamiento político, en abrir mentes, en tratar de cambiar un poco la sociedad para bien a través de mi obra, y espero que los artistas, digamos, que vivimos de esto, entendamos que hay maneras de mediar y maneras en las cuales podemos no traicionarnos a nosotros mismos, seguir siendo nosotros, seguir trabajando con criterio, y no venderse, digamos, o sea, no vender sus valores solamente por lo comercial. ¿Y Tavo? Pues Garabato ya no es uno, ya somos varios. Estamos ya creando un estudio, porque personalmente pasé de una oficina a la calle, pero también empecé a pasar a la galería. Empecé a hacer mucho e-poster para bandas oficiales cuando vienen a Colombia. Entonces eso nos ha ayudado a trabajar con marcas, y dentro de todos esos proyectos poder amplificar el mensaje. Es un mensaje que hubo el año pasado en protestas, que no fue el año pasado, hace muchos años, que he estado activo colaborando con fundaciones y víctimas. Se pasó a amplificar, y artistas como Gustavo Santolaya, Juanes, Terciopelados, La Versiper Garabato nos ayudó a amplificar. Entonces es como que poner ese mensaje dentro de los artes, o como los gaiteros cuando se fueron a Dinamarca, a Roskilde, se llevaron un e-póster y el mensaje era totalmente político. Tremendo. Vamos con preguntas de ustedes, por favor. Está abierto el micrófono para quien quiera preguntarles a cualquiera de estos genios del arte pop, del arte callejero, cualquier cosa. ¿Alguien? ¿Preguntas? ¿Qué no se han permitido ustedes retratar en su arte? ¿Qué definitivamente está negado? En mi parte, creo que una vez lo hablé con Lu, y es ponerle un logo de un partido político, porque el mensaje es para todos, no importa si pensamos diferente. O sea, esa es la gracia también de vivir acá, ¿no? Y por mucho tiempo no aceptaba marcas o proyectos que yo no consumiera, gaseosas, fumar, pero ya después entendiéndolo un poco más, creciendo, me di cuenta que también podemos generar trabajo para mucha gente, también de muchos proyectos que nos llegan. Es un poco una analogía medio muy grande, que no me da como un poco de vergüenza decirla, pero es como ser un Robin Hood, ¿sabes? Como que desde el arte podemos trabajar con gente que tiene los recursos y puede generar trabajo para otros.
Yo sí creo que lo principal son los valores que uno tenga, y cuando uno es artista definitivamente creo que tiene unos valores un poco discordantes al común de la gente, por eso digamos es un poco diferente, por eso digamos se considera un poco transgresor, un poco extraño, y en esa medida una cosa que yo nunca haría sería trabajar para una marca a la cual he criticado o que va en contra de mi manera de pensar y de ver la vida. Creo que el arte está hecho para criticar, para señalar, para molestar, y si lo que quieren es lo contrario, adular, para eso está la publicidad. Wow. Bueno, Poderoso. Sí, tremendo mensaje. Yo pienso que, digamos, en mi caso yo trato de ser muy inclusivo, muy incluyente dentro de las propuestas que recibo para trabajar. Pero también hay momentos en los que uno sí se vuelve selectivo porque hay cosas que definitivamente no van en los mismos lineamientos de uno, ¿sí? También son los hechos históricos que van pasando en ese momento, también es tu visión frente a la vida, porque es que como seres humanos nosotros somos seres dinámicos. Lo que yo pienso hoy puede ser que mañana me cambie la perspectiva porque me pasó algo que me hizo pensar de manera diferente, y eso mismo lo veo reflejado en mi trabajo, ¿sí? Entonces yo creo que de eso se trata la vida, de ser dinámicos, ¿sí? De evolucionar y de sacarnos tantos prejuicios que tenemos en la cabeza porque estamos llenos de eso, y de poder pensarnos y ser más país, y ya, por eso como que trabajo ahí. Buenas noches. Me parece un poco curioso que existan personas en este lugar que se burlaron mucho de los jóvenes que salieron a las calles a manifestarse. Me parece curioso que hay personas que están acá con el fin, no sé cuál fin, pero es un acto de hipocresía, y lo que ustedes hacen a través de la calle, a través del arte, solo demuestran un acto de rebeldía. ¿Qué sienten ustedes a través de esa rebeldía que nos están exponiendo hoy, que haya personas que a través de su hipocresía se burlen de eso? Yo lo que creo, mi hermano, es que definitivamente el ser humano muchas veces por la plata baila el mono, compadre. Y entonces muchas veces lo que hemos criticado queda a un lado por el dinero. Y eso es lo que sucede muchas veces con este tipo de actos, ¿no? Actos en donde de pronto la gente que está ganando dinero de esto consideró que protestar en la calle pintando los muros es terrible, considera que rayar un edificio de medios de comunicación como RCN es terrible, por más que la, ética periodística esté por el suelo, pero en cambio crean que venir y hacer plata de un artista de calle es una maravilla. Entonces volvemos a lo mismo, ahí está pintada la hipocresía del capital, a la que desafortunadamente nosotros como seres humanos caemos cada vez más bajo. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pues realmente siento mucho son puntos de vista muy diferentes, pero siempre he creído que el arte salva, y siempre he creído que el mensaje, por más de lo que uno crea que puede estar haciendo bien o mal, amplificándose y llegándole a otros. Nosotros somos una sociedad totalmente machista, ¿no? Y nosotros venimos de familias machistas. Entonces, desconstructurarnos nos tomó mucho tiempo de escuchar muchos mensajes que no sabíamos. Y vino del arte, la música, las protestas de todas partes. Entonces creo que los que nos criticaron a la población que salió, tuvo que haberles quedado algo, porque no solo fue ahí, también están los libros que leen, las películas que ven o los artistas que escuchan. Entonces, mensaje cambiando. Bueno, a mí me parece muy interesante este ejercicio que está pasando hoy acá, porque definitivamente todos necesitamos educarnos, ¿sí? Y lo que estamos haciendo acá es un ejercicio de conocer una perspectiva diferente a la que piensan otras personas. Entonces el ejercicio está funcionando en el sentido de que las personas que tal vez desconocían esta práctica, de cómo piensa cada uno de nosotros, le va a quedar eso en la cabeza y seguramente ya no se va a referir en el futuro a una persona como vándala, ¿sí me entiendes? Cuando hace graffiti. Entonces estos ejercicios son válidos, los ejercicios donde la gente pueda entender las dinámicas de la calle también es válido, porque precisamente si nos estamos quejando de algo, pues necesitamos educar y que nos eduquen. Entonces, pues definitivamente me parece que estos actos y estos escenarios son escenarios que se prestan para generar
ese mensaje positivo, ¿sí me entiendes? Buenas tardes, María Zafra de Parce por Bogotá. Quería pues, saber qué opinión les merece la exposición en sí. ¿La ven como un aporte a esta lucha de reivindicar el street art o por el contrario consideran que la transgrede en la medida en que, pues como venimos comentando, pues es una línea un poco comercial? Claro, no, yo creo que el arte siempre va a ser bueno y nosotros como país tercermundista hemos carecido de las posibilidades de ver arte en vivo, arte de primera línea como puede ser este. Entonces definitivamente, ante todo, chévere que sucedan estas cosas. Me parece genial que venga arte de todo tipo, autorizado, no autorizado, legal, no legal, firmado, como sea. Lo que necesitamos es más arte, por ese lado está súper bien. Ahora, digamos que la crítica radica en que un arte que inicialmente fue gratis y disponible para todos, que es el arte de calle, que está en la calle, que está allí para que todos lo entendamos y nadie pague y lo pueda ver hasta un indigente, pues hoy en día esté al servicio de los poderosos de nuevo, o sea, casi que lo que criticó lo absorbió y hoy en día está ese arte que era libre, que era indómito, al servicio del capital y se cobra para verlo. Entonces ahí es, digamos, donde está la contradicción. Ahora, una contradicción que yo he tocado acá y que sabemos todos que vivimos en aquella contradicción y que el arte de calle es uno, digamos, de las corrientes, digamos, donde más se evidencia esa pugna entre lo que es libre, lo que es rebelde y cómo puede volverse obviamente algo establecido y cómo se le puede sacar, digamos, ese rédito económico. Entonces algo que definitivamente no va a dejar de generar polémica es esa transformación del arte callejero, libre, gratis, a un arte de institución, pagado, cobrado, donde definitivamente no todo el mundo va a poder entrar porque no tienen los medios para hacerlo. Entonces definitivamente, digamos que si uno se pusiera en el plan de preguntarle de pronto a Banksy, poniéndose la mano en el corazón si le parece bien esto, seguramente creería que no, porque obviamente él ponía las cosas en la calle para que la gente accediera a ellas de manera gratuita. Entonces, ¿cómo carajos? Ahorita ustedes, ni siquiera yo, porque sabemos que Banksy, como es una exposición, digamos, no autorizada y no es la única, y es válido que se sepa, pues claramente Banksy no va a ganar de ellos, no necesita tampoco. Creo que el hombre ya por ese lado está por encima del bien y del mal. Aquí, más allá de si Banksy recibió, de si es la autorizada, de si no es, lo verdaderamente importante es que nos está mostrando cómo lo institucional siempre termina apropiándose incluso de las cosas más libres, como puede ser el arte de calle. Pues totalmente de acuerdo con Lu en muchas cosas, en todas casi, porque la verdad a mí me gusta una cosa y es que pensar que estamos en un país donde no todo el mundo puede tener una visa, ¿no? A ir a ver, no sé, la noche estrellada en el MoMA, y acá está la exposición Van Gogh. Y cuando yo pude ver mi primer Banksy ya tenía casi 35 años. O sea, hay gente que podría ir y me encantaría mucho que tanto los organizadores o nosotros o el mismo gobierno puedan apoyar y llevar a colegios públicos, a darle la oportunidad a mucha gente que no va a poder ver esto y puede ser sorpresa que, como no es autorizada, aparezca un Banksy en la calle porque vino y lo puso y nadie se enteró. Bueno, yo qué opino frente al tema, pues pienso que obviamente hay que reconocer que hay un trabajo de por medio para poder llegar a traer ese tipo de exposiciones y por ende debe haber un reconocimiento a ese trabajo, ¿sí? Entonces, digamos, partamos de ese punto porque también es válido el hecho de que cobren, digamos, por la entrada. Ahora bien, lo que yo propongo es que hayan días gratis o horas gratis para que la gente también entre, ¿sí me entiendes? Porque realmente sí, o sea, tenemos que ir en la dirección correcta y es, si estamos hablando de un artista de calle, pues también debe haber accesibilidad a la gente, ¿sí me entiendes? Porque si no sería contradictorio y sería solamente privatizarlo y decir, ah, tú porque tienes plata, entonces tienes derecho a ver la obra. No sería justo porque entonces no estarías respetando la línea de Banksy, ¿sabes? Entonces, más bien propongo eso. Para en el fondo, quién sabe cuándo lo vamos a ver. Muchísimas gracias por estar acá, disfruten, pásenla bien a ustedes. Nuevamente un aplauso para estos magníficos artistas.
Y a ustedes muchas gracias por estar acá. Ha sido un placer conversar con ustedes. Con tu aporte y nuestro trabajo, aplicamos 16 millones de vacunas COVID-19, sacamos a más de 450.000 personas de la pobreza y recuperamos más de 800.000 empleos para la ciudad. Juntos superamos la pandemia. Esta es la Bogotá que estamos construyendo. Alcaldía Mayor de Bogotá. Eduardo Olea, presidente de TBL, que es quien trae el tema de Bansky. Dos preguntas. ¿Por qué toman la decisión ustedes de hacer un tema que aparentemente no es permitido o no está permitido por el artista? El artista, esta es una exhibición no autorizada precisamente porque el artista busca, primero, no develar su identidad. Y insiste en que su trabajo sea totalmente, o sea, que él sea una persona totalmente anónima. Se logra 100 obras genuinas y esa es la razón por la cual nos atrevemos a traer esta colección, que es maravillosa en un momento muy particular para Colombia y que creo que genera un espacio de conversación increíble. La gente tiene que pagar para entrar, por supuesto, pero hay una sorpresa para de alguna manera, como dice uno de los artistas, para ser consecuente con lo que pasa, del que el graffiti es callejero, que es universal y que todo el mundo lo debe ver. ¿Qué esperan ustedes de esto y cuál es la sorpresa? La sorpresa es que los 2 primeros días de cada mes... Porque va hasta cuándo, perdóname, Eduardo. Va de octubre, noviembre y diciembre. Vamos a tener, los 2 primeros días de cada mes serán gratuitos para que todas las personas que no tengan los medios económicos puedan ir y apreciar el arte de Banksy. Entonces, esto realmente es el resultado de las reflexiones y lo que genera este tipo de conversaciones artísticas, donde el arte obviamente tiene que ser para todos. Y hacemos este esfuerzo y este regalo para que todo el mundo no se pierda Banksy. ¿Qué va a encontrar la gente en este nuevo teatro o en este centro cultural de Bellas Artes del Teatro Colón? ¿Qué van a encontrar ahí? ¿Las obras cómo? Bueno, es una exhibición de aproximadamente 100 obras, la cual también tiene un contenido muy importante, en realidad aumentada, con una recreación de toda la obra del artista, toda su historia, todos los mensajes que él trae sobre el cambio climático, sobre las guerras, sobre toda la crítica al establecimiento y obviamente sobre todo el tema de derechos humanos, que es tan importante. Entonces van a encontrar unos mensajes increíbles de esta nueva conversación que está sufriendo el mundo por ocasión de tanta crisis a nivel mundial, de tanta inestabilidad y de tanta incertidumbre. Eso es lo que la gente va a encontrar mensajes de reflexión y que como sociedad nos pone a pensar a todos. Muy bien, recordemos las fechas, invitemos a la gente a que venga a ver Bansky, esta casi que cultura a través del graffiti y de lo que también representa en el tema del hip hop. Bueno, para nosotros será un gran placer tener a partir del 1 de octubre en el Centro Cultural de las Artes, con el apoyo del Ministerio de Cultura, Teatro Colón y Dartes y por supuesto la Alcaldía de Bogotá. Los esperamos a partir del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre tendremos esta maravillosa exhibición en Bogotá. Muchas gracias, Eduardo. Aquí continuamos en este pequeño conversatorio mostrándoles a ustedes qué es esto de la cultura Banksy y sigan conectados con Canal 724 Cultura en Vivo. Muchas gracias. Con tu aporte y nuestro trabajo, ya entregamos 3 nuevos centros de salud y estamos construyendo otros 16. Además, avanzamos rápidamente en la ampliación y construcción de 7 nuevos hospitales. Esta es la Bogotá que estamos construyendo. Alcaldía Mayor de Bogotá. Está transmitiendo Canal 724, Cultura en Vivo.